vamos a tomarnos del apóstol Pedro, en el capítulo 1, primera epístola universal de San Pedro Apóstol, así dice toda la Biblia. Pusieron el tremendo título, no sé por qué, pero bueno, era cosa de poner San Pedro, primera de San Pedro, y bastaba. Bien, vamos a ir a primera de San Pedro, o el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, hermano. Amén. Y nos vamos a enfocar en el versículo 3 y luego le voy a explicar un poquito de cuál fue la perspectiva del apóstol Pedro al escribir esta carta. Amén. Vamos a dar lectura como es lícito en el nombre poderoso de Jesús. Si usted me confirma, puedo leer la palabra. Amén. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Amén, hermano, tome su asiento, relájese, pero si se va a dormir no ronque, porque eso me va a distraer. Amén. Así que si va a dormir, no ronque, lo único que le pido. Bueno, hermano, miren, la carta del apóstol Pedro, lo primero que señala es un punto importante que muchos de los cristianos no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque primeramente, bueno, por una falta de entendimiento de la palabra. En este plan de salvación, hermano, el Padre envió a su único Hijo, dice la Escritura, para dar salvación y vida eterna al ser humano. Bien, la palabra de Dios a nosotros nos pone en la posición de huérfanos. Por eso la Biblia dice que somos adoptados como hijos. ¿Qué quiere decir? Nosotros sin Jesucristo somos huérfanos. Por más que tengamos padres terrenales, frente a la salvación nosotros somos personas huérfanas. Quiere decir que por medio de Cristo pasamos a ser adoptados como hijos. O si no, no seríamos hijos. En nuestro momento seríamos bastardos. ¿Se entiende, no? Entonces, como Dios nos ama de tal manera, Él planificó el poder adoptarnos de tal forma que Él pudiera ponerse en la posición de padre con nosotros. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué quiere decir? Cuando hay un padre, también hay respeto. Cuando hay un padre, también hay deberes y hay obligaciones. Bueno, por lo general, el cristiano se olvida que tiene un papá. ¿Se entiende? Se acuerdan más solamente de su hermano, de su amigo Jesús, pero nunca siempre se olvidan de su padre. ¿Por qué le digo de esta manera? Porque la gente que utiliza a Jesús como un amigo, lo llama cuando lo necesita, ¿sí o no? Como un hermano, para llorarle sus lágrimas, sus penas. Pero acá lo importante no es tan solo el hecho de que Jesús nos dé salvación y que sea nuestro amigo y nuestro hermano y nuestro Salvador, sino lo importante acá es saber que hay un Padre. ¿Por qué? Porque el Padre a nosotros nos va a llevar a tener respeto, a saber entender que hay deberes, que hay obligaciones que cumplir. ¿O no pasa eso en la familia? Cuando está la ausencia de padre en una familia se nota, ¿o no? Los hijos por lo general son rebeldes, porque la mamá no va a poder jamás reemplazar el rol y la labor del padre. Jamás. Por más que se recontre, esfuerce, estudie magíster en la manera de poder ser padre, no lo va a poder lograr, porque ese es algo innato del padre. Y es lo mismo que el rol de la mujer y de la madre. Eso el padre jamás lo va a poder reemplazar, porque eso es innato, eso viene con la mujer. Bueno, en este caso de salvación, está el Hijo, que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo, como dice la Escritura, el único y verdadero Dios, pero también está el Padre, que es el único y verdadero Dios también. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como cristianos nos hemos olvidado del Padre, y por eso muchas veces somos tan rebeldes frente a lo que es nuestras obligaciones como cristianos. El apóstol Pedro dice de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antepone un deber y una obligación del cristiano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si usted va al Evangelio según San Juan capítulo 7, le voy a explicar algo pero tremendamente importante. Si te vas a Juan capítulo 7, se da cuenta de algo tremendamente importante.
Quiero leerle desde del versículo 10 en adelante. Escuche esto. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Qué quiere decir? Que en este caso Jesús no se quería mostrar o no se quería dar por visualmente a ver o a notar. Algún caso en particular tendría Jesús para hacer eso. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Esos eran los dos discursos que había. Unos decían que era bueno y otros decían: este está puro engañando, ¿verdad? Esa es la opinión que siempre van a tener de nosotros. Una parte buena nos van a ver, pero por otro lado van a creer que estamos engañando. También dice la Escritura: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Pregunta: ¿Jesús había estudiado? No. ¿Y entonces por qué le exigen a los pastores estudiar? ¿No será que el Espíritu Santo que enseñó a Jesús nos puede enseñar también a nosotros? Todos dicen que Jesús era el tremendo estudioso. No, pero acá dice la Biblia que no había estudiado. ¿Qué quiere decir? Que no fue a algún lugar a lo mejor a aprender o a ser enseñado. Porque recuerde que él era el maestro. Eso un día lo vamos a enseñar, hermano. Amén. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel. Y esto yo quiero que usted note. Acá este Jesús aparece como un desletrado, un poco, en este sentido, una persona sin estudio. Pero era tan importante lo que él decía que sobrepasaba el entendimiento de aquellos que en ese momento sí tenían estudio, tenían conocimiento y tenían todas las letras para poder a lo mejor desarrollar una buena conversación. ¿Qué admiraban de él? Mira, oye, esta doctrina que tiene, la enseñanza que tiene. Mire, eso es lo que a nosotros nos tiene que dar a entender lo importante que es el Padre. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia. Mire, y esto es tremendo, hermano, lo que dice luego. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Pregunta Jesús. ¿Por qué procuran matarme si la ley de Moisés dice que no tienen que matar? Se hacen los entendidos, pero no entienden nada, Jesús le dijo. A mí me quieren matar cuando la ley de Moisés dice todo lo contrario. Bueno, o estudiaron o no estudiaron, aprendieron o no aprendieron. Aquí está el tema donde radica la responsabilidad de entender que hay un Padre. Mire, cuando un padre entrega el conocimiento es diferente cuando un maestro te lo entrega. ¿Sabe por qué? Porque el padre te lo está entregando desde la afinidad, desde el amor, desde el cariño. El padre nunca te va a mentir para que te vaya mal en la vida. El maestro te va a enseñar porque le pagan para eso. La motivación no es la misma. Por eso es tan importante tener al Padre siempre presente en nuestra vida. Jesús lo tuvo, pero prácticamente desde principio a fin en su vida al Padre considerado. Nunca lo dejó de lado. Incluso cuando él enseñaba, él podría haberse atribuido la sabiduría que tenía para él. Y no habría causado ningún tipo de problema, porque de verdad Jesús es el Hijo de Dios. Pero él dijo: no, lo que yo sé no es por mí. Lo que yo hablo no es mi sabiduría. Esto me lo ha entregado el Padre. Esto me lo ha dado Dios el Padre. Bien, cuando hay un Padre, hermano, presente constantemente en la vida de uno entiende que la vida es diferente. Uno la ve de un contexto distinto. Pedro, cuando habla de que bendito es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el que realmente deseó dar salvación al mundo, ¿quién fue? El Padre. Jesús fue el medio para salvación y vida eterna. Si usted va a la carta de Timoteo, entiéndalo así,
Vamos a ir, hermano, a la Timoteo. Permítame. Tengo un problema acá con la hoja, hermano. Que se me rompen las hojas de las Biblias. Vamos a ir al capítulo 2. Primero o segundo. Primero Timoteo capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice. Y le voy a leer del 3 para que puedan entender un poquito el contexto. Bueno, nos vamos a centrar en el 5. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Luego dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús solamente fue el medio de salvación. El que planeó todo este plan de salvación, de rescate, ¿quién fue? El Padre. Nosotros no podemos desconocer la presencia del Padre en todo este gran trabajo de salvación para el ser humano. ¿Qué quiero explicarle con esto? Jesús hoy es el personaje principal, pero el que gestó todo este plan de salvación fue el Padre. ¿Saben por qué los cristianos a veces son tan rebeldes? Porque no tienen un Padre. No tienen al Padre como una imagen a respetar. Tienen al hermano Jesús, al Salvador Jesús, tienen el amigo Jesús, pero no tienen al Padre. Pregunta, cuando un padre no está en la casa, ¿qué es lo que sucede? ¿Hacen fiesta o no? ¿Lo hijos sí o no? ¿No ha visto muchas veces las películas? El papá sale, ¿cierto? Y los hijos hacen fiesta con la mamá, ¿o no? Por lo menos en mi casa pasa. Cuando yo no estoy, hacen un desastre en la casa. Lo hago por ejemplo propio. Llego yo, todas las cosas cambian. ¿Por qué? Porque es tan importante la imagen de un padre que eso lleva a los hijos a tener un respeto. Por eso es importante el Padre. Yo siempre he dicho lo mismo. Y en este plan de salvación, el Padre es bendito, y Pedro lo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Bien, este Padre preparó, hermano, esta salvación y nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir? Que el que nos trajo vida fue el Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Así dice la Biblia. Jesucristo es el pan del cielo para alimentar la necesidad del hombre. Jesucristo es el agua, ¿cierto?, para poder saciar la sed del hombre. Jesucristo es el camino para que el hombre pueda encaminar su rumbo al cielo. Jesucristo es la verdad, pero la verdad la entregó el Padre para que la gente salga de la mentira. ¿Se entiende? Al fin y al cabo, el Padre preparó todo esto para que Jesucristo fuera exaltado, porque fue el Padre que le dio toda la gloria al Hijo. Entonces, si nosotros desconocemos a nuestro Padre, vamos a andar a 3 y a 4 como cristianos. Ese es el tema. Nosotros, amados hermanos, a Jesús lo tenemos como nuestro Salvador y como nuestro Dios. Pero nosotros no podemos desconocer que Dios también preparó a su Hijo para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Hermano, usted cuando ande en su cotidianidad o en su día a día, nunca puede olvidar que el Padre lo está mirando. ¿Qué significa eso? Usted no va a andar asustado, pero sí va a tener respeto. Usted va a decir: bueno, esto no lo puedo hacer porque me está mirando papá. ¿Me entiende? Muchas veces yo voy y converso con Dios y le digo: papá, necesito hacerte saber esto. La situación es esta y me siento mal y no sé qué hacer. Y eso es importante, hermano, entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la imagen de un padre, todo cambia. Hay personas que están de ausencia de padre siendo hijos de Dios, desconociendo a su padre, pero sí reconociendo al Hijo. Mire, esto yo creo que usted entienda. En Colosenses capítulo 2, verso 12, vamos a ir a la Escritura para que usted entienda lo importante de esto, hermano. Capítulo 2, versículo 12, dice: nosotros hemos sido sepultados, escuche bien esto, en Él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El poder de Dios. Está hablando del Padre. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Padre. ¿Qué quiere decir?
que nuestra salvación a través del bautismo, como dice acá, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Qué quiere decir? Que ese medio de bautismo lo que nos hace es reafirmar la salvación que tenemos. ¿Por qué? Porque alcanzamos el poder de Dios que hizo resucitar a Jesucristo. Entonces es tan importante el Padre, por eso ya no solo es nuestro Padre por habernos creado, sino porque habernos también resucitado con Cristo. Papá nos creó, pero también nos resucitó juntamente con Cristo a una vida nueva, hermano. ¿No dice eso 2 Corintios capítulo 5, verso 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El que nos hizo resucitar por esa nueva vida fue el Padre por medio de Jesucristo. ¿Se entiende? Por eso es tan importante la imagen del Padre. También dice la Escritura que Él nos hizo nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. Entonces es importante, hermano, reconocer esto. También nos adoptó como sus hijos. Mire, vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por eso es tan importante, hermano, el hecho de que entendamos que el Padre está presente. El Padre está presente. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dice la Escritura: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Qué clama el Espíritu? Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano que no reconozca al Padre o que no entienda que papá está mirando es porque realmente no tiene el Espíritu de su Hijo, no tiene a Jesucristo como su Salvador. Eso es lo que realmente marca a un cristiano verdadero y a un cristiano falso. El reconocer al Padre. Mire, si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15, nos vamos a dar cuenta de algo tremendamente importante, hermano. 8:15 de Romanos. Y vamos a entender esto es tremendamente importante lo que dijo Pedro. Dice: pues no habéis resucitado, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. De nuevo dice lo mismo. Entonces, ¿por qué el cristiano no ha atemorizado? Eso yo no lo puedo entender. Si se supone que recibimos el Espíritu, ¿cierto? De su Hijo, ¿cierto? También recibimos esta motivación mayor de que hemos sido pasados de una vida y hemos sido adoptados como hijos. Entonces, ¿un hijo podrá estar atemorizado si está el padre? No. ¿Cierto? Porque el hijo se siente seguro cuando está papá en casa. ¿No le ha pasado a usted? No es que la madre no tenga esa protección, porque seguro que la tiene, pero realmente la imagen de tranquilidad la transmite el padre. ¿Por qué? Porque sabe que cualquier situación que va a salir en defensa de los más débiles, en pocas palabras, el papá. Por eso que acá no podemos tener temor como hijos. Entonces, ahora en esta realidad que está viviendo el mundo, uno se pregunta estas cosas. Y dirá: pastor, ¿usted cómo llega a todas esas cosas? Porque yo pienso en la palabra toda la semana. ¿Qué hace usted durante la semana? Yo no estoy pegado a la tele toda la semana. No sé si he visto tele durante la semana. No veo. ¿No? Como usted me ha visto viendo tele, no veo tele. Yo paso encerrado en mi escritorio, hermano, y me pongo a leer y escribir y hacer un montón de cosas más. Y esto es cuando yo me doy cuenta qué pasa hoy con la iglesia. Acá viene la pregunta: ¿qué pasa hoy con la iglesia? ¿Por qué está tan asustada, tan atemorizada? ¿Por qué la iglesia? Porque perdió la imagen del Padre. Se olvidaron que papá envió a su Hijo. Se olvidaron que papá hizo un plan de salvación. Se olvidaron que nuestro Dios Padre tuvo tanta misericordia que nos adoptó como sus hijos. Recuerden que somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así como el Hijo es Jesús, también nosotros lo somos por medio de Jesús. Coheredero, no dice la Escritura que somos diferentes a Cristo, dice que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Sabe lo que es ser coheredero? Que tenemos la misma igualdad de condiciones delante del Padre. Coheredero juntamente con Cristo. Entonces es tremendamente importante esto, hermano, entenderlo. Mire, si nosotros vamos a la Escritura,
Dice también la Escritura que en Romanos capítulo 6, al Él hacernos sus hijos, retrocede un capítulo, en el versículo 4 al 6, una vez más dice, y lo habíamos leído en Colosenses, se da cuenta que el mismo autor escribió las mismas cosas, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de ¿quién? El Padre. ¿Quién resucitó a Jesús? El Padre, la gloria del Padre. Luego, así también nosotros andemos en una nueva vida. Ese es el propósito de que el Padre haya enviado a su Hijo y que lo haya resucitado o levantado entre los muertos por la gloria de Él. Luego dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La gente con pecado tiene miedos. La gente con pecado tiene miedo. Son temerosos. Porque andan perseguidos. Pero si nosotros hemos sido renovados en nuestra vida, no hay temor. ¿Sabe por qué no hay temor? Porque la Biblia dice que ya hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Pregunta, ¿Jesús le tuvo miedo a la muerte? No, se entregó. Dijo, Padre, encomiendo a ti mi espíritu. Entrego a ti mi espíritu. No se puso a llorar en la cruz. ¿Usted lo ve llorando a Jesús en la cruz? Jesús la única vez que llora es por la incredulidad. Y el versículo más corto dice en el Nuevo Testamento. Jesús lloró. Pero lo ve llorando por la incredulidad, no por temor ni por miedo. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos tenemos que echar fuera el temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Eso es lo que pasa con un hijo y un padre, pues. El hijo cuando ama a su padre está seguro. Se siente protegido, guardado. Se siente totalmente en una condición de tranquilidad. Está papá. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros como cristianos. Y el apóstol Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se entiende o no? Bueno, también dice la Escritura que nosotros somos hermanos de Cristo. Pastor, ¿dónde sale eso? Vamos a 1 Juan. Juntamente con Cristo, hermano. Nunca se olvide que es importante la imagen del Padre. Escuche bien. 1 Juan capítulo 4, versículo 11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Cierto? Por medio de Jesucristo. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Dice, temor o confianza. Confianza. Todos entendieron al revés el tema acá, ¿vio? El que tiene amor de Dios, ¿qué es lo que tiene que tener? Confianza, no temor. Si cuando está el Padre no hay temor, hermano. Cuando está el Padre en la casa no hay temor.
Por eso es importante, hermano, que nuestra casa, como dice Hebreos capítulo 3, verso 6, la casa a la cual sois vosotros, dice Jesús, tiene que gobernar el Padre. Tiene que estar el Padre presente siempre, siempre. Y Padre nos va a corregir cuando nos portemos mal. Por eso es tan importante la imagen del Padre en la vida del cristiano. Para que nos corrija cuando nos tenga que corregir, felicitar cuando nos tenga que felicitar, ayudar cuando necesitamos de ayuda, ¿cierto? Nos provea cuando necesitemos provisión, porque eso es lo que hace un Padre, ¿no? Eso es nuestro Dios el Padre. Aquel que nos quiere ayudar. Por eso acá la Escritura dice, en el día de jueves, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se entiende, no? Entonces, hermano, es tan importante la Escritura. Cuando la Escritura dice que, mire, vamos a ir a Hebreos 12, vamos a ir a Hebreos 2, 11. Es tremendo estudiar la palabra, hermano, y encontrarse con todas estas maravillas de la Escritura. De acá deberíamos, después de la cuarentena, deberíamos salir todos eruditos en la palabra, hermano, porque ahora nos sobra tiempo para leer la Biblia. Miren lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer, pero vamos a leer del verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quién permitió que Jesús muriera? Por eso Jesús dice, a mí nadie me quitó la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Pero ¿quién decidió que la muerte no tuviera autoridad sobre Jesús? El Padre. ¿Se entiende? Entonces la Escritura acá dice esto importante, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Qué dice acá? El Padre preparó todo este plan para llevar muchos hijos a la gloria. Es tremenda la palabra cuando uno la estudia. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Jesús. Por medio de Jesús fuimos perfeccionados. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. Jesús nos llama hermanos. Cuando papá le está preguntando, oye, mira, ¿qué está pasando con el Alejandro? Aparece mi hermano Jesús, mi Señor, mi Salvador. Le dice, papá, ten misericordia de mi hermano. ¿O no intercede así los hermanos cuando uno de los hermanos se manda una macana, sí o no? El otro aparece cubriendo, porque sabe que el papá le va a dar. Así es nuestro Señor. Viene delante de la presencia del Padre y nos justifica. Por eso dice la Biblia que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, nuestro hermano, en pocas palabras, nuestro hermano mayor. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Somos hijos o no somos hijos? Somos hijos de Dios, hermano. No nos olvidemos de nuestro Padre. Porque si olvidamos a nuestro Padre, vamos a olvidar el respeto que le debemos tener a Él. Es más, es gracias a esto último es que también somos coherederos juntamente con Cristo. Romanos 8:17, y con esto voy a estar terminando. Gracias a Dios, dijeron los huérfanos. Romanos 8, verso 17. Miren. 8:17 dice así de esta manera la Escritura. En el verso 16 voy a leer. Dice la Escritura de esta forma.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted tiene que tener la seguridad que es hijo. Dice pastor que a veces siento que no soy hijo de Dios. Es raro, porque el Espíritu le tiene que dar testimonio a usted y a mí que somos hijos de Dios. Amén. Todos hijos se portan mal, ¿sí o no? O acá todos nos portamos bien. Yo delante de la primera me porto más que cualquiera de todos los que están acá. ¿Pero por qué? Porque es verdad, somos hijos, pues. Y un hijo por lo general se porta mal. Para eso está el Padre, para corregirnos, para encaminarnos, para enseñarnos. Bueno, entonces el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está el tema. Como nosotros como hijos, tenemos que entender que nuestro hermano mayor, que es Jesús, tuvo un gran sacrificio. ¿Cuánto más nosotros? Por eso la Biblia dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, hermanos, no nos olvidemos que nuestro Padre nos da la posibilidad de acercarnos a Él y respetarlo tal como Él es. Jesús es el medio de salvación y damos gracias a Dios por Jesús, nuestro Salvador. Pero nunca perdamos el enfoque ni la imagen de nuestro Padre. ¿Por qué, hermano? Porque eso nos va a llevar a nosotros a respetar. Y si nos equivocamos, podemos acercarnos a Él a pedir un consejo. Como a mí me pasa muchas veces, yo anoche hablaba con Dios y le decía, Señor, tengo estas inquietudes, tengo estas dudas. Y el Padre, como es grande en misericordia, habla a mi vida. Porque el Padre no hace acepción de personas. No hace diferencia de un hijo con el otro. Nos ama a todos por igual. Pero usted tiene que aprender a conocer a su Padre. Genere esa confianza con su Padre. Este Padre es Dios bondadoso. Como dice el apóstol Pedro, el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para usted, su Padre es bendito. Pedro dice, bendito. Está diciendo, es lo más maravilloso que me puede haber pasado, haber conocido al Padre. Por eso, hermano, nunca olvide esto. Y le voy a terminar leyendo lo que hemos leído. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Amén. Hemos sido renacidos para una esperanza viva gracias al Padre. Amén. Póngase de pie, hermano. Y si usted en este momento a lo mejor no se siente un hijo de Dios, o quizá en este momento usted se siente en cierta forma fuera del propósito de Dios, bueno, hoy día es la forma de poder acercarnos al Señor. Amén. Oremos a Dios. Dios, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, una enseñanza sencilla pero importante, Dios. Que es importante saber que tú eres nuestro Padre. Y te damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Porque sabemos que no hay otro como Él. Es lo más maravilloso, lo más grande que nos puede haber pasado. Respiramos a Jesús. Hablamos de Jesús. Vivimos por Jesús. Hablamos de Jesús. Donde quiera que vayamos lo vamos a hacer, mi Dios. Donde quiera que vayamos vamos a exaltar la gloria del Padre. Vamos a exaltar al Hijo de Dios, al Salvador. Donde quiera que vayamos vamos a hacer lo que tú dijiste, Padre. Vamos a darle la gloria como tú se la diste a Jesús. Pero jamás vamos a desconocer que tú estás ahí. Que tú eres el Dios eterno, el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haber planificado todo esto para nosotros. Gracias por estar ahí siempre a nuestro cuidado. Nos sentimos tus hijos porque nos vemos que tú nos cuidas, porque sentimos que tú nos ayudas, sentimos que estás ahí aconsejando. Tú eres ese gran Padre que toda familia necesita. Ese gran Padre que sabe poner la disciplina cuando es necesaria. Porque si no seríamos bastardos, Dios, como dice tu palabra. Pero como somos tus hijos, tú nos amas y nos disciplinas como un padre al hijo. Ahí sí, eso dice tu escritura, Dios. Y por eso te doy gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no nos miente jamás, Señor. Y por eso agradezco el gran privilegio que tenemos de poder ser tus hijos, Dios.
Eso no tiene comparación. Eso no tiene ningún tipo de semejanza o igualdad, Señor eterno. Es tu palabra, Dios mío, la que realmente nos permite, Señor, entender que tú eres nuestro Padre. Gracias, Dios mío, por esta mañana, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder, Dios mío, alcanzar por sobre todas las cosas este gran regalo de salvación. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias por Jesús. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por Jesús, Señor. Gracias, porque sin Él nada, Señor, podríamos hacer. Sin Él nada podríamos alcanzar. Sin Él no seríamos lo que somos hoy. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por tu Hijo amado, por nuestro hermano. Gracias, Dios. Gracias por hacernos coherederos, aunque no tenemos ningún mérito, ya que nuestro hermano, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro amigo, como dice la Escritura, nos ha dado ese privilegio de ser coherederos juntamente con Él. Gracias, Dios, por permitirnos en esta mañana escuchar una vez más tu palabra. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes, que nos guíes, que Dios mío, por sobre todas las cosas, Señor, tome nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, que solamente te pensemos a ti, que nos llenemos de ti, que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras intenciones siempre estén enfocadas en poder agradarte a ti, mi Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos has perdonado muchos de nuestros pecados, pero siempre has estado ahí como el Padre que ama a sus hijos, para protegernos, para abrazarnos, para ayudarnos, para darnos una palabra en el tiempo oportuno, e incluso ha sido nuestro socorro en momentos de angustia. Gracias, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, hermano. Amén.